¿Qué acciones puntuales se piensan liderar desde el Congreso para que por fin se implemente la Ley 1620 del 2013 y por fin la sentencia de Sergio Urrego, la T478 del 2015, para prevenir el suicidio en niñas, niños, jóvenes y adolescentes a causa de la discriminación en sus ámbitos escolares? Una cita de normas, las mismas que citó en la primera pregunta, pero el énfasis es distinto, ¿no? Doctora Barberena, por favor. La tarea del Congreso es realmente en temas como este, donde ya está expedida la ley, es hacer una tarea de control político para garantizar que la legislación se cumpla y que el Estado cumpla con lo que tiene que hacer. Y parte de lo que hay que hacer en ese debate de control político, pues es justamente volver sobre la gravedad del asunto que nos incumbe y la razón por la cual tanto la sentencia como la ley fue expedida. Así que pues debería ser un tema prioritario de discusión del Congreso con el nuevo gobierno, quien debe decir qué es lo que realmente va a hacer el gobierno para que se ponga en marcha la ley y la aplicación de la sentencia. Candidata, gracias. Gracias a Alba Reyes también por la pregunta, por la participación y ustedes que siguen el debate. Esas son las preguntas que se hacen los jóvenes del país, esos son los temas que están tratando los jóvenes en el país. Escuchen a sus candidatos, a sus candidatas para que tomen una mejor decisión a la hora de votar. Sandra Borda, por favor. Alba, yo creo que claro que la función del Congreso tiene que ver con expedir leyes y con hacer control político, pero más allá de eso, yo creo que nuestra responsabilidad reside más en el liderazgo político y en la capacidad de inventar una conversación que se dé en otros términos distintos a los que la estamos dando en este instante. Tener derechos en Colombia se convirtió en un asunto de opinión. Hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo con que ciertas minorías tengan derechos. Eso ya no es un asunto de opinión. Tenemos legislación clara y fallos de la Corte Constitucional explícitos al respecto. Tenemos que tener una conversación sobre cómo implementarlos y aceptarlos, no si estamos o no estamos de acuerdo con ellos. Gracias, candidata. Natalia Tovar, por favor, su respuesta para Alba Reyes. Bueno, tenemos que fomentar desde los colegios y en la academia en general el fomento de los valores y de los principios justamente para que no se presente la intolerancia, porque esta es la base del respeto, el respeto a los demás, el respeto. Nosotros en el partido político Mira somos autores de la ley justamente antidiscriminación y defendemos todos los derechos de etnia, de raza, de credo, de todas las libertades fundamentales. Gracias, candidata. Candidato de la voz. Ya como observamos, es un tema de cumplimiento de la norma. Lamentablemente no se cumple y lo veo, lo repito con mis hijos, todavía a pesar de que ha sucedido lo que pasó con el joven, mis hijos me cuentan que todavía hacen bullying. Entonces ya es el compromiso de los docentes y del ministerio que apliquen la norma. Aquí no podemos hacer nada que vayamos a hacerle control en el Congreso. ¿Cuándo? Es mentira, el control está desde el ciudadano, desde el padre. ¿Qué control puede hacer un congresista del Congreso? Ninguno. Llamar al ministerio y jalar las orejas, pero hay que ver lo que está pasando y el compromiso tiene que ser con los maestros y el sector educativo para aplicarla. La respuesta de Julián Gallo, por favor. Bueno, el autorismo, la intolerancia, la estigmatización han sido características del poder político en Colombia. Nosotros vemos diariamente cómo el presidente de la República, que debería ser el primer ciudadano en acatar la ley, permanentemente está cuestionando el sentido de los fallos de las altas cortes y parece que si quisiera o no quisiera aplicar la ley, de ahí se deriva precisamente esa política o esa falta de voluntad política de implementar ese tipo de normas que van dirigidas a buscar una sociedad más democrática e incluyente, pero que este poder político que tenemos hoy en día en Colombia lo niega. Gracias, candidato. José Miguel Santamaría, por favor. Creo que el problema radica en otra cosa, que por un lado van las leyes y por otro lado va el presupuesto. Muchas veces se hacen leyes que no se pueden ejecutar o que no existe presupuesto para ejecutarlas. Y yo pienso que debería haber un matrimonio entre el presupuesto general de la nación y las leyes que se generan en el Congreso para que sean viables.
Es tema de plata, dice el candidato Santa María. Gilberto Tobón, por favor. Bueno, yo he sostenido en algunos escritos que en Colombia hay un constitucionalismo aparente. Este país, desde la época de la colonia, se acomodó el signo de que se obedece pero no se cumple. Era lo que decían los virreyes. Y así, este es un país de constitucionalismo aparente, aquí no se aplican las leyes. Y no se aplican las leyes porque es un país hipercorrupto. Los jueces tuercen la ley, los policías también. Entonces, hablar de educación y que con pedagogía eso se va a transformar, eso no entender qué es esta sociedad. Candidato, gracias. Elizabeth Giraldo, por favor. Creo que tenemos que hacer un balance de control político y efectivamente no se ha hecho control político porque no hay interés en hacer control político y porque aquí se dicen cosas muy acomodaticias, pero el momento de estar allá no sucede. Principalmente por dos cosas. La primera, porque ese Congreso no abraza la diversidad ni la pluralidad de este país. Segundo, porque nos siguen viendo como minorías. No somos minorías, somos las mayorías, son problemas reales, son nuestras vidas, es nuestra seguridad la que está en juego, pero como nos ven como minorías y como no abrazan quienes somos, pues no se preocupan por nuestras vidas, así de sencillo. Candidata, gracias. El turno para David Luna. Bueno, lo primero, aplicar y atender tanto las leyes como las sentencias, punto. Y el Congreso lo que tiene es que ejercer control político para ello, porque para eso es la ley. Y lo segundo, en el Ministerio de Salud tienen que cambiar la agenda. Siguen pensando que los problemas de salud mental son generados por las mismas causas de hace 50 o 60 años. Y hay muchas otras causas, dentro de ellas el bullying, que deben ser tenidas en cuenta y saber cómo enfrentar desde el punto de vista educativo. Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud actúan en la época de los picapiedras en este momento, con este problema.